Diócesis de Mayagüez y el Instituto Diocesano de Pastoral presentan el siguiente tema formativo: la historia del Santo Rosario, a cargo del reverendo diácono José Aníbal Valentín Sanabria. Escuchemos atentamente. Muy buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo, hijas e hijos de María. Le habla el diácono José Aníbal Valentín Sanabria, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de aquí del pueblo de Mayagüez. Y en esta noche estaremos tocando el tema de María, la historia. Interesantemente, a través de esta presentación que vamos a estar viendo, quiero que veamos cómo se fue evolucionando, fue desarrollándose lo que nosotros conocemos como hoy en día el Santo Rosario, anécdotas de la misma historia, cómo se fue añadiendo los diferentes misterios y obviamente hasta llevarlo hasta el día de hoy. Lo importante es que al concluir esta presentación, usted y yo tengamos esa presencia de que María es nuestra Madre y que a través del Santo Rosario nos va a llevar hacia Cristo, que es siempre lo más importante. Y sé lo que María quiere de ti y de mí. Quisiera, como le dije, dar una pequeña introducción a la historia de cómo comienza lo que evoluciona a lo que es el Santo Rosario. En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar de rosas ¿a qué? A sus estatuas. ¿Como qué? Como representación de un ofrecimiento, un símbolo de ofrecimiento de los mortales para ellos. Por si usted no lo sabía, el rosario significa ¿qué? Corona de rosas. Es una rosa lo que tenemos en nuestras manos. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas, cuando iban a ser llevadas, obviamente, a ser martirizadas, marchaban al Coliseo Romano y tenían su mejor vestido. En adición, sus cabezas estaban adornadas ¿de qué? De corona de rosas, como símbolo que se estaban ofreciendo a nuestro ¿quién? Al Señor. Y al concluir y al terminar y al morir esta persona, se le rezaba, se traían sus cuerpos y se le rezaban estos mártires. Ya entonces, siguiendo más adelante en la historia, el rezo del rosario comienza o surge más o menos para los años 800 de nuestra era cristiana, cuando se creó el salterio de los laicos. No se olviden de que específicamente al comienzo era la iglesia, o lo que se conoce como los monjes, o los sacerdotes que podemos llamar en el día de hoy, los que estaban a cargo de ¿qué? De recitar los salmos de David, 250 salmos. Claro, esto era algo muy agradable al Señor, porque estamos ¿qué? Viendo al Señor en todo su ¿qué? Su esplendor de diferentes maneras. Sin embargo, tenemos que tener algo bien en cuenta. Resulta que no todos tenían la capacidad de leer, ni tampoco eran personas cultas, por lo que la mayoría de los cristianos no podían ¿qué? No podían leer la misma. ¿Qué ocurre? Que se va modificando y la historia surgió de que aquellos que no supieron, no podían hacer estos 150 salmos, se fue simplificando en 150 Ave María, 150 Padre Nuestro, 150 oraciones ¿a quién? Al Señor. Claro, como le dije hace un ratito, no todos tenían la capacidad de poder recitarse los salmos, como le dije, pero importante, una Ave María cortito, un agradable, y hacían estas oraciones. Y esto era una manera preciosa, bonita, sencilla
de ir llevando el mensaje a través de lo que nosotros conocemos como el rosario. Siguiendo más hacia adelante, ya para el siglo XII, aproximadamente finales, Santo Domingo de Guzmán tuvo en su época la dificultad de que veía a su pueblo sufrir, de que veía al pueblo caer en el pecado, y él se mortificaba y se daba cantazos. O sea, leemos a través de la vida de los santos como ellos mismos se mortificaban porque querían tratar de compensar de que estas personas se alejaran. Pero ¿qué ocurrió? Santo Domingo tuvo una visión. ¿De quién? De la Virgen, con 3 ángeles, y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas, a estas almas que se habían apartado, era a través del rezo de ¿qué? Del rosario, del rezo de Salterio, del rezo de Salterio. Por ende, no fue hasta el 1214 aproximadamente que el rosario recibe lo que nosotros conocemos como hoy en día el rosario, hoy en día, de la manera como lo hacemos. Y repito, a través de Santo Domingo de Guzmán, dominico. Esto es importante. Santo Domingo muere y se sigue todavía, ¿no?, esta manera de orar, de rezar, pero que fue cayendo, como hemos visto a través de la historia del pueblo de Dios, que llega un momento en que están muy efervescentes y paulatinamente empiezan a ¿qué? A apartarse. No fue hasta aproximadamente en el 1349 en Europa surgió una epidemia. No estoy hablando de la pandemia, una epidemia que se conoció como la peste, la muerte negra, donde murieron montones de personas. ¿Qué ocurrió? Que un fraile de los dominicos, el fray Alan de la Roche, que era el superior de los dominicos, tuvo también una visión a través de que se le apareció Santo Domingo de Guzmán, se le apareció la Virgen, y ahí impulsan el rezo del rosario, y continuamos hasta el 1460, donde ya la congregación, como le dije, pone a toda marcha la propagación del Santo Evangelio, del Santo Rosario. Esta devoción se extiende ¿por dónde? Por toda Europa, por toda la iglesia. Aquí entonces sucede un evento muy interesante, un evento histórico, la batalla de Lepanto, que lo que hemos leído un poquito de la historia, sabemos que en esta batalla participa Miguel de Cervantes Saavedra, el que escribió el libro del Quijote de la Mancha, Don Quijote, que pierde su brazo. Por eso se le conoce como el manco de Lepanto. Pero específicamente hay una batalla entre ¿quiénes? Entre los turcos y los cristianos, donde si los cristianos hubiesen perdido aquella batalla, tal vez hoy en día, 2020, sería otra la religión que tuviese ahora mismo. Interesante. Y el Papa en aquel momento que estaba, Gregorio XIII, llegó a cambiar el nombre de lo que conocemos hoy en día como Nuestra Señora del Rosario, al día de hoy. Esto estamos hablando de 1571 y ha continuado. Todavía se celebra, y ustedes lo saben, dentro de la iglesia. El Papa Pío V específicamente fijó el modo de cómo se reza el rosario. Todo lo que lo sabemos, y tengo mi rosario conmigo, porque esto es un alma que todo cristiano debe tener, definitivamente. Se convirtió en que lo fue dividiendo en 3 grupos de 5 misterios.
nosotros conocemos estos misterios, los misterios gozosos, donde se medita básicamente a la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios dolorosos, que toca de manera real la pasión de nuestro Señor y su muerte. Y el tercer grupo eran que los misterios gloriosos, donde se medita la resurrección y otros acontecimientos posteriores. Claro está, al final de esta presentación sabemos nos queda todavía un grupo de misterios, pero eso lo tocaremos más adelante. Como le digo, vamos poquito a poquito en la historia y el origen del Santo Rosario. Como vemos ahora mismo en la presentación, notarán el rosario con los misterios correspondientes, el día correspondiente, un Padre Nuestro, 10 Ave María, oraciones. Hay personas que hacen más oraciones, hay personas que hacen menos oraciones. Irrelevante. Lo importante es que el credo es importante, lo que hacemos el Santo Rosario, el poderlo llevarla como el Señor quiere de nosotros. Y quiero contar una historia, en mi caso, como yo le voy ganando, le voy amando el rosario, y atrás de mi mamá, que este año cumple 21 años de haber sido llamado por el Señor, donde ella ya, cuando yo salía para el entrenamiento básico del ejército, me dije: no te olvides de rezar el Santo Rosario todos los días. Yo era un muchacho joven, y estoy hablando más de 40, casi 50 años atrás, y a partir de aquella fecha, al día de hoy, el 98% de las veces, María, donde quiera que tú estés, que yo me acuerde, y hacemos el rosario. Mi mamá me impulsó, me dio a entender ese amor que tenemos que tener hacia quién, hacia nuestra madre. Y es importante que en el rosario sabemos, y repito, lo mencioné al principio, el rosario siempre nos lleva hacia dónde, hacia el Señor Jesús. Algo también importante en el rosario, que también debo mencionarle: si usted, esto no es cuestión que usted lo reza como si fuera algo por hacerlo, usted medita, usted vive cada uno de estas cuencas en el rosario, sea del misterio que usted toca, porque repito, es una alabanza de nuestra madre que le está llevando a quién, a su hijo. Nos ayuda a sincronizarnos con él, y para mí eso es lo más bello que podemos tener todo cristiano, que seguimos su enseñanza. Ya en el siglo XVI, XVII continúa que el rezo del rosario. Otra manera que surgió buscando entre la información que conseguí fue que otro dominico, el fray Timoteo Ricci, creó el rosario perpetuo, y nos habla como creó y por ello repartió 8.760 tarjetas, que eran las horas de ¿qué? Del año solar, para que cada hora se estuviera rezando el rosario. Y ya con los papas ese apoyo continuó hacia adelante. Así que es interesante cómo se van añadiendo formas para el rezo del rosario. Pasamos al siglo XVIII, ya al final, en la misma surge la Revolución Francesa, donde ustedes saben que surgen diferencias bien marcadas con la iglesia, donde se pierde la influencia que tenía la iglesia a través de las comunidades, se le arrebatan sus posesiones, se intenta desplazarlo dentro de lo que es la moral. Hay una manera de ver el mundo de una manera muy humana, no tanto religiosa. Se acusa a la iglesia de ser el opio del pueblo, o sea, que nos lleva hacia la perdición, y como consecuencia básicamente se pierde la fe.
Las órdenes religiosas sufrieron muchísimo. Pero, interesantemente, surge siempre María de alguna manera, utiliza a alguna persona para que se lograse continuar el rezo del rosario. Y en este caso el rosario viviente, que para más o menos mediados del siglo XIX surge a través de esta laica, porque no era ni religiosa, Paulina Jaricot, que para simplificar y para ayudar sobre todo a las misiones pontificias que siguen todavía al día de hoy, están presentes, continúan. Ella es la precursora de la fe en este punto. Pues ella dice, vamos a simplificar el rezo de rosario. Vamos a crear grupos de 15 personas y estas personas van a rezar que se comprometen a rezar que todos los días un misterio del rosario. En mi caso, en mi esposa, lo recibimos por lo menos hace como 7, 8 años atrás. Y aparte del rosario, hacemos este misterio. A mí me corresponde el tercer misterio glorioso, que es que la venida del Espíritu Santo, y mi señora le toca el segundo, la ascensión de nuestro Señor. Y lo hacemos como parte de que también de este complemento para María. Así que es una manera, otra manera de llevar ¿quién? A María, otra forma de propagar y llevar el Santo Rosario. Lo importante que aparte de esto, entonces surgen ya en Europa también lo que es que Lourdes en Francia, elemento esencial, y surge más adelante al principio del siglo XX Fátima. Y sabemos que hoy en día tal vez sean los dos lugares de mayor peregrinación de María en el mundo entero. Hay otras devociones, lo sabemos, pero estas son las dos tal vez de mayor renombre a través del mundo y que continúa gracias al Señor. Así que esto nos va a llevar entonces a que ya a finales del siglo XIX el Papa León XIII, 1883, que no hace tanto, declara octubre como mes del Rosario. Sabemos que el próximo mes estamos en ¿qué? En el mes del Rosario. Claro, el mes del Rosario son todos los meses, pero este específicamente. Llegamos entonces a la Segunda Guerra Mundial, donde interesantemente surge la Cruzada del Rosario. Y después más adelante surge el padre Patrick Peyton, que fundó en Estados Unidos, interesantemente, el apostolado del Rosario en la familia. Y se difundió por el mundo entero. Y tenía un lema muy particular que quiero también contarle una pequeña anécdota referente a la misma. La familia que reza unida, permanece unida. En mi caso, cuando muchacho, porque aunque yo me vea joven, tengo cierta edad, pues tuve la experiencia de que en nuestra parroquia, como les dije, pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, se llevaban a las canchas, se proyectaban las películas de Padre Peyton. Grupos se avisaban, grupos grandísimos. Me acuerdo, proyector, pantalla, en internet no existía, por si acaso, eso no estaba en aquella moda. Pero nos reuníamos y el sacerdote, en este caso eran redentoristas, se ocupaban de ¿qué? De proyectar y comentar. Y nosotros veníamos una devoción increíble que surgió a través de la misma. Y fueron muchas, y fueron los misterios gozosos, los misterios gloriosos y los misterios dolorosos. Y fue una concurrencia enorme. Llegamos entonces al siglo XXI. Ya en el siglo XXI vemos que la sociedad va cambiando. Vemos que, es claro, las personas tienen otra tendencia, otra manera de pensar, pero llega el Papa San Juan Pablo II y incluye
un cuarto misterio, allá para el año 2000, 2002 aproximadamente, que son los misterios luminosos, la que tocan la vida pública ¿de quién? De Jesús. Y eso hasta hoy en día se puede decir que ha ido evolucionando el rosario. ¿Que queda mucho por lograr? Definitivamente, hay mucho que lograr todavía. Pero algo que usted y yo no podemos separar, algo que usted y yo no podemos olvidar, que María es nuestra madre, nos acompaña a través del Santo Rosario, de este rezo, de este rosario. No hay diferentes tamaños, usted lo sabe, pero la que usted coja, el momento que usted elija, de día, de tarde, de noche, antes de dormirse, no se me duerma, hágalo. Y usted verá las bendiciones que a través del Santo Rosario vamos a lograr. No lo olvidemos. Esto es parte de nuestra historia. Y esto nos tiene que llevar siempre a nuestro Señor Jesús. Que el Señor me lo cuide, que me lo bendiga.